Vamos a ver otro ejercicio de transformación de moles. ¿En qué? En átomos, en moléculas, en gramos, en lo que nos pidan. Pues el ejercicio dice lo siguiente. Calcular. Y hay tres apartados. Apartado A. ¿Cuántos moles de azufre hay en 4 moles de ácido sulfúrico? Que es H2SO4. Bueno, pues yo parto de 4 moles de ácido sulfúrico, anoto lo que tengo, anoto 4 moles de H2SO4, que como es un compuesto en realidad serían 4 moles de moléculas de H2SO4. Y a partir de aquí quiero llegar a moles de azufre, que como es un elemento diría moles de átomos de azufre. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? ¿De moles de un compuesto puedo pasar directo a moles de átomos? Sí, recordamos que podía pasar de moléculas, podía pasar directamente a átomos. Y si lo que tenía era moles de moléculas, que es mol de compuesto, puedo pasar directamente a mol de átomos, que es este caso. Bueno, pues quiero que se vayan moles de H2SO4. Si arriba pone moles de H2SO4, abajo pongo moles de H2SO4. Y quiero que aparezca en su lugar que moles de azufre. ¿Cuál es la proporción? Pues solo tengo que mirar la fórmula del ácido sulfúrico. Me fijo en la fórmula y veo que, aunque aquí no se vea, hay un 1. Pues esto quiere decir que en un mol de moléculas de ácido sulfúrico habrá un mol de átomos de azufre. Si me hubiesen preguntado por moles de hidrógeno, como aquí hay un 2, diría que en un mol de ácido sulfúrico hay 2 moles de hidrógeno. O si me hubiesen preguntado por el oxígeno, como hay un 4, habría dicho que en un mol de ácido sulfúrico hay 4 moles de oxígeno. Bueno, pues tacho moles con moles y ¿qué nos queda? 4 por 1, 4, entre 1 a 4. ¿Qué? Moles de azufre, que como el azufre es un elemento, en realidad sería 4 moles de átomos de azufre. Vamos con el segundo, apartado B. ¿Cuántos gramos de hidrógeno hay en un mol de ácido sulfúrico? Arranco con lo que tengo, que es un mol de ácido sulfúrico. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo quiero gramos de hidrógeno. Pues lo más cómodo será pasar de moles de H2SO4 a gramos de H2SO4 y de gramos de H2SO4 a gramos de hidrógeno. Pues lo primero, quiero que se vayan los moles de H2SO4. Por eso los pongo debajo. Y he dicho que de moles de H2SO4 podemos pasar a gramos de H2SO4. ¿Cómo? Pues necesito conocer la masa molecular de el H2SO4. Entre los datos del ejercicio nos darían la masa del hidrógeno, que es 1, la masa del azufre, que es 32, y la masa del oxígeno, que es 16. ¿Cuál sería la masa molecular del ácido sulfúrico? Pues pondríamos lo siguiente. Pondríamos M mayúscula de H2SO4. ¿Y qué pasa? Que miro la fórmula. ¿Cuántos átomos hay de hidrógeno? 2. ¿Y cuánto pesa cada uno? 1. Pues pondría 2 por 1. Más, ¿cuántos átomos hay de azufre? Aunque no se vea, 1. ¿Y cuánto pesa? 32. Pues más 32. Más, ¿cuántos átomos hay de oxígeno? 4. Pues pongo 4 por... ¿Y cuánto pesa cada uno? 16. 4 por 16. Y si sumo todo esto, nos da un total de 98, que se suele poner normalmente 98 gramos mol. Por lo tanto, un mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramos de ácido sulfúrico, pero yo no quiero gramos de ácido sulfúrico, quiero solamente gramos de
hidrógeno. Nos fijamos que de estos 98 gramos serían, ¿cuántos? 2 gramos serían de hidrógeno. 32 gramos serían de ¿qué? De azufre. Y 4 por 16, que es 64, tendría 64 gramos de oxígeno. Pues yo quiero que se vayan gramos de ácido sulfúrico y quiero que aparezcan gramos de hidrógeno. Pues hemos dicho que la proporción ¿cuál es? Por cada 98 gramos de ácido sulfúrico hay 2 gramos de hidrógeno. ¿Qué hago? Tacho ¿qué? Mol con mol, gramos con gramos, 98 con 98. Alguno me diría, oye, pues yo directamente habría puesto que en un mol de H2SO4 hay 2 gramos de hidrógeno. También se puede, yo he hecho el método que es en teoría el que tenemos que hacer, pero se pueden acortar algunas cosas. Pues nos queda simplemente 1 por 2, 2. ¿Qué? Gramos de hidrógeno. Repito, esto se podría haber hecho directamente incluso sin hacer todas estas cuentas. Simplemente habría hecho la masa molecular, que son 98 gramos, y en esos 98 gramos, que es un mol, ¿cuántos gramos hay de hidrógeno? 2, que es lo que nos ha salido aquí. Último apartado, el C. Dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en un mol de ácido sulfúrico? Arranco con lo que tengo. Un mol de ácido sulfúrico. ¿Qué pasa? ¿Qué será lo más cómodo? Pues voy a pasar de mol de ácido sulfúrico a moléculas de ácido sulfúrico y de moléculas a átomos. Bueno, pues quiero que se vayan los moles. Pongo debajo moles de H2SO4. Y he dicho que quiero pasar primero a moléculas. Pues aquí arriba pongo moléculas de H2SO4. ¿Cuál es la equivalencia? En un mol de cualquier compuesto hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ese compuesto. Pero yo no quiero moléculas de esto, quiero que se vayan. Pues pongo aquí abajo moléculas de H2SO4 y quiero que aparezcan ¿qué? Átomos de hidrógeno. ¿Cuál es la equivalencia? Solo tengo que mirar la fórmula y ver que el hidrógeno, ¿qué subíndice tiene? 2. Esto quiere decir que en una molécula de ácido sulfúrico hay 2 átomos de hidrógeno. Recordamos que de moléculas puedo pasar directamente a átomos. ¿Qué nos da esto? Pues mol con mol se va. Moléculas con moléculas se va. Y multiplicaría 2 por esto. ¿Qué nos daría si lo ponemos ya directamente en notación científica? 1, que tenemos, porque estoy multiplicando 2 por 6,022, nos daría 1,2044 por 10 elevado a 23. ¿Y qué es lo que me ha quedado? Átomos de hidrógeno. Y ese sería el último apartado